Hemos analizado el sistema Monge, el sistema de proyecciones sobre múltiples planos. Aquí estamos viendo la aplicación del mismo en un objeto de uso. Como podemos ver, para realizar la proyección del objeto necesitamos de más de un plano de proyección. De allí el nombre de múltiples planos. En este caso usamos tres planos de proyección: una proyección horizontal, una proyección vertical frontal y una proyección vertical lateral. Ahora bien, en la imagen de la izquierda tenemos al mismo objeto representado en un único plano. En la representación de la derecha necesitábamos como mínimo tres planos y aquí tenemos al objeto en un único plano. El dibujo intenta resolver el siguiente problema. Este problema es el de representar en superficies bidimensionales objetos que generalmente son tridimensionales. Transferir desde las tres dimensiones a las dos dimensiones. Y también hacer posible el camino inverso, llevar desde las dos dimensiones a las tres dimensiones. Hacer un proceso de restitución. Por ejemplo, si quisiéramos construir este objeto, con los datos que tenemos aquí, debiéramos poder hacerlo. Como les decía, la diferencia es que aquí proyectamos sobre varios planos y aquí proyectamos al objeto sobre un único plano. Apreciarán la diferencia. Uno me dará un aspecto más formal, más matemático, más abstracto. En cambio, el otro tiene una apariencia sensible más cercana a la percepción humana. En ambos casos nos encontramos en proyecciones cilíndricas. Esa cualidad es común a ambos sistemas. Ese concepto los une a los dos. Pero hay una gran diferencia. Para comprender cuál es esta diferencia, primero necesitamos examinar el espacio de tres dimensiones. El espacio de tres dimensiones puede representarse por esta maqueta. Cada eje representa una dimensión. El eje vertical representa la altura. Este eje horizontal puede representar el ancho. Y este eje puede representar la profundidad. Tres dimensiones representadas por esta maqueta. Aquí vemos cómo podemos representar un espacio de una dimensión que tendrá definición sobre un eje. Un espacio de dos dimensiones se definirá por medio de dos ejes que conformarán un plano, como los ejes cartesianos utilizados en matemática. Y agregando el tercer eje, tenemos el espacio de tres dimensiones. Las características de este espacio son las siguientes. Los ejes entre sí, aún en el caso del espacio de dos dimensiones, forman 90 grados. En el espacio de tres dimensiones, los ejes siguen formando 90 grados entre sí. 90 grados aquí, 90 grados aquí y 90 grados aquí. Volviendo al tema de las dimensiones. Una dimensión define una recta. Dos dimensiones definen un plano. Y ese es justamente el caso de la hoja, el pizarrón, la pantalla de la computadora. Y luego, tres dimensiones definen un volumen. Les decía anteriormente que el problema que intenta resolver el dibujo es el pasaje de las tres dimensiones a las dos dimensiones.
Si nosotros podemos representar los tres ejes que nos hablan del espacio tridimensional en un único plano, tenemos resuelto el problema. En este caso se resuelve de otra manera. Pensemos en la jarra en esta proyección. El eje de las alturas, aquí lo tenemos. En esta proyección frontal, los tres ejes del espacio se verán así. Y en aquella proyección se verán así. ¿Cuál es el problema con el que nos encontramos? Podemos apreciar este eje y este en verdadera magnitud, pero en el sistema Monge este eje se proyectará como un punto. Aquí tenemos el eje de los anchos y el eje de las alturas, pero este se proyectará como un punto. Y en esta proyección podemos apreciar los dos ejes horizontales en verdadera magnitud, pero el eje de las alturas proyectado como un punto. En ninguna de las proyecciones se verán los tres ejes en un solo registro. Aquí tenemos otro ejemplo de representación sobre plano único de un objeto de uso. Les comentaba que la idea es representar los tres ejes del espacio en un único plano, evitando que alguno de ellos se proyecte como punto y evitando además, y esta es una nueva condición, que dos ejes se proyecten sobre una misma recta, es decir, que sean colineales. Encontrando los ejes, evitando que sean colineales, y en otra instancia, evitando que se proyecten como punto, podemos tener proyecciones representativas del espacio tridimensional. Intentemos representar estos tres ejes en un único plano. Mi plano único será en este caso el pizarrón. ¿Cómo haré para representarlos? Si los ubico de esta manera, no cumplo con alguna de las condiciones, pues este eje se proyectará como punto. Luego, una de las posibilidades es rotar los ejes de la maqueta con respecto al plano de proyección, con respecto al pizarrón. Los rayos de proyección serán paralelos entre sí y en este caso perpendiculares al pizarrón. Se cumplen las mismas condiciones que en el sistema Monge. Rayos paralelos entre sí y perpendiculares al plano de proyección. Lo que sucede es que aquí he rotado los ejes de la maqueta. Por lo tanto, ni los ejes ni los planos que conforman estos ejes coinciden con el plano de proyección. Luego, si hacemos pasar un rayo de proyección por el origen de los ejes, la representación del mismo estará aquí. Proyecto de la misma manera un punto del eje vertical. Hago lo mismo con algún punto del eje horizontal de la derecha. Y otro tanto con un punto del eje de la izquierda. Tengo 4 puntos proyectados, uno de ellos el origen de ejes de coordenadas. Por lo tanto, puedo trazar los ejes. Pues si tengo un punto de un eje aquí, el resto se hallará sobre la unión de estos dos puntos. Trazo un eje
y luego hago lo mismo con los otros dos. Aquí tengo representados los tres ejes del espacio tridimensional en un único plano de proyección. En general, las proyecciones de este tipo sobre plano único se llaman axonometrías, aunque no es del todo correcta la denominación. Las axonometrías en realidad son sólo aquellas donde se proyecta de manera cilíndrica con rayos perpendiculares al plano de proyección, en este caso el pizarrón. Podemos apreciar que los ángulos entre los ejes proyectados variarán a medida que rote la maqueta. Pueden darse tres casos generales de posicionamiento de la maqueta. El primero, donde los rayos proyectados presenten dos ángulos iguales y uno diferente. El segundo, donde todos los ángulos entre los ejes proyectados sean distintos entre sí. Y por último, el caso donde los tres ángulos sean iguales, como intento representar aquí. Si los tres ángulos son iguales, estamos en presencia de una isometría, medidas iguales. Los tres ángulos son iguales. Imaginemos posicionar la maqueta de esta manera. El eje de las alturas proyectará allí y vemos dónde proyectan los otros ejes. Estos ángulos serán iguales y este diferente. Estamos hablando de dimetrías, dos ángulos iguales y uno diferente. En este caso, el eje de alturas proyectará allí, este proyectará aquí y este vendrá por aquí. Los ángulos entre ejes en la proyección serán todos diferentes. Aquí estamos en el caso de las trimetrías. Nosotros nos concentramos solo en el caso de las isometrías. Si estos tres ángulos son iguales, tres ángulos iguales entre ejes, y aquí la totalidad del giro es de 360 grados, para obtener el valor de cada ángulo debo dividir 360 entre 3. Esto resulta 120 grados para cada ángulo. $120 en cada ángulo. Nosotros operamos con escuadras, paralelas y regla T, y no usamos habitualmente el transportador para medir los ángulos. Por lo tanto, lo más práctico es definir primero con la regla T o la paralela una recta horizontal auxiliar de referencia voy a borrar esto por aquí. Definimos un punto como origen de ejes o centro de coordenadas. El eje de las alturas lo proyectamos siempre de manera vertical. Podría haber colocado la maqueta en otra posición, como esta, y al proyectar el eje de las alturas hubiera adoptado
una posición oblicua. Nosotros consideramos la proyección del eje de las alturas vertical. Volviendo al trazado de los ejes, sobre la recta de referencia y definido el punto origen, coloco la escuadra formando 90 grados y trazo el eje. Lo diferencio por colores. Decía que este ángulo es de 120 grados, pero aquí ya tengo 90. Aquí. ¿Cuánto faltará para llegar a los 120? 30 grados. Por lo tanto, con la escuadra de 30-60, aquí está un poco corrido el eje, trataré que corresponda. Con la escuadra ubicando los 30 grados, trazo el eje. Aquí tengo 30 grados, más 90 grados que tengo aquí, formo los 120. Otro tanto haré a la izquierda. Del otro lado pondré la escuadra formando los 30 grados y tendré el otro eje. Y aquí tendré la isometría o axonometría isométrica o proyección isométrica. Condiciones para trabajar en las proyecciones sobre plano único. Siempre medimos sobre los ejes o sobre rectas paralelas a los ejes. No se pueden tomar ángulos en las proyecciones axonométricas, salvo para la construcción y determinación de los ejes. Si sé que este ángulo vale 30 grados, con la paralela puedo trazar rectas que tengan la misma dirección que este eje. Lo mismo sucederá con los otros ejes. Estos ejes en el espacio real continúan, son de dimensión infinita. Pero acá estamos analizando lo que sería un sector del espacio, una parte de la división del espacio. Se podrá apreciar que este registro responde a una isometría. Repasando lo visto, cuando debemos construir una isometría comenzamos graficando los ejes. Trazamos una recta horizontal auxiliar, indicamos un punto que será el origen de los ejes, el centro de coordenadas. Con la escuadra trazamos el eje vertical a 90 grados. Este símbolo indica que tengo 90 grados aquí. Con la escuadra 30-60 debajo de la horizontal coloco los 30 necesarios y completaré de esa forma los 120 que son los obligatorios e indispensables. Para el otro eje marco los 30 necesarios y trazo. Y aquí tengo los tres ejes. Es el primer paso para la construcción, definir los ejes. Luego veremos cómo se registra y construye un objeto a partir de la determinación del espacio a través de los ejes. Haciendo un repaso de lo visto tenemos proyecciones sobre múltiples planos y proyección del mismo objeto sobre plano único.
Las diferencias perceptuales son notorias. El sistema Monge nos ofrece una exactitud, una perfección matemática tal en la ubicación de los puntos en el espacio que no se halla presente en otros sistemas. Pero, como contrapartida, entrega una calidad perceptual alejada de la visión humana. Las proyecciones sobre plano único nos resultan más cercanas, más familiares. Estamos en presencia de proyecciones cilíndricas en ambos casos, pero aquí se registra sobre plano único y en este caso en particular se trata de una axonometría.